Hola, ¿qué tal? Hola, Gracias por estar de nuevo con la Fundación Legado Literario Miguel Hernández. Os saludo como director y os doy la bienvenida a este nuevo diálogo. Hoy con Juan Manuel Molina Damiani. Buenas tardes, Juan Manuel. ¿Qué tal? buenas tardes, Marcelino. Estamos trabajando con este formato telemático porque nos permite utilizar las nuevas tecnologías para seguir manteniendo las actividades de la Fundación, que, como ya sabéis, se trata de acercar el legado de Miguel Hernández, conservarlo, difundirlo, investigarlo, darlo a conocer y mantener a Miguel Hernández en la dinámica cultural del presente. Se nos ha ocurrido este formato de los diálogos precisamente para proponerles a personajes, a personalidades, a escritores, a artistas, a diferentes perfiles de la sociedad que nos coloquen, digan una mirada personal, particular sobre Miguel Hernández. Hemos contado con Antonio Carvajal, hemos contado con Yolanda Ortiz, hemos contado con Chema Fuentes y hoy contamos con Juan Manuel Molina Damiani. Yo quiero agradecerte tu dedicación, tu atención a esta propuesta que te hemos hecho desde la Fundación para que nos hagas un repaso, un diálogo. Y como ya me has mandado la documentación y para empezar este diálogo contigo, a mí me ha parecido muy sugerente esa reflexión que tú nos propones, ¿no? Tú colocas a Miguel Hernández junto a Eduardo Llosén y a Porlán, a Rafael Porlán, y nos los colocas con una especie de trasfondo de Jaén. Y al mismo tiempo tú haces como un entrelazado de ellos. Juanma, buenas tardes. Dinos, bueno, cuáles son esas claves y cómo te has figurado tú este planteamiento. Bien, en primer lugar, muchas gracias, Marcelino, por vuestra invitación y disculpas por no haber atendido de manera puntual cuál fue tu encargo, que no era otro que vinculase la obra de Miguel Hernández con la mía. He desatendido ese encargo, no voy a hilvanar la obra de Miguel a la mía, sería una temeridad, sino que la voy a hilvanar con dos poetas coetáneos que están estrechísimamente vinculados a su persona, de manera indirecta en el caso de Portland, pero de manera muchísimamente directa en el caso de Dios. En ese sentido, son tres poetas coetáneos. Son tres poetas que podrían haber formado parte de la misma generación en caso de que las cuadrículas del 27 se hubieran demorado unos años y en lugar de ser el momento de cristalización el 27, de ser el año de cristalización el 27, la cosa hubiera cristalizado un poquito después. En ese sentido, las amistades, por un lado, de José con Porlán y de Miguel con José, pues no hacen sino establecer una tercera e impensable correspondencia entre los tres, ¿no? que vienen a poner de relieve el espíritu de época al que los tres religiosamente se acomodan para una medida plantear divergencias a lo largo de los años 30, pero siempre a partir de un denominador ideológico y sensible común. Juan Manuel es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, ha sido enseñante en secundaria hasta 2018 cuando se jubila, ha sido colaborador y es colaborador en muchos diarios, en el Diario de Granada, en el Diario de Jaén, en el Diario de León, trabaja habitualmente publicando en el Boletín del Instituto de Estudios Jiennenses y en la revista de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Jaén. Trabaja con revistas como Paraíso, Candil, Piedras Lunares, Zurgay y La República de las Letras, Cuadernos Hispanoamericanos, La Estafeta Literaria. Y ha hecho bastantes trabajos en relación con los poetas de Jaén y sobre todo también con los poetas de ese momento de mitad del siglo XX de la provincia de Jaén y en general también
España. Ha realizado multitud de estudios, compilaciones, ediciones, recensiones sobre muchos poetas, Manuel Lombardo, Francisco Gálvez, Diego Jesús Jiménez, y un trabajo sobre Carmelo Palomino, pintor, dialéctico, mirador de Jaén, es el título, ¿no? José Nieto, Diego Jesús Fernández, y ha publicado también como autor 3 poemas, 3 libros de poemas, me destaca. Salvoconducto, La poesía como salvoconducto historial de otro libro y Tierra de paso. Juan Manuel, en relación con estos 3 poemas, 3 poetas que tú ya nos has introducido en cómo los hilvanas para este diálogo, son 3 poetas incómodos para la historiografía. Ya has comentado la falta de encaje correcto, exacto, digamos, desde el punto de vista estricto de Miguel Hernández, pero Llosén y Porlán son desconocidos, por lo menos para el gran público son tremendamente desconocidos. Ideológicamente, digamos, están en el segmento de la derecha de los afectos al régimen, pero eran 2 personajes, son 2 personajes muy relevantes en el ámbito cultural de esos momentos de inmediata posguerra. Coméntanos. Bueno, hay un denominador común que es el liberalismo matriz que mueve los inicios de los tres. Cierto que Miguel está muy vinculado con el pensamiento conservador del catolicismo español de la primera mitad de los años 30, pero en el caso de Llosén, como en algún momento pues, se ha dicho, es un rico hacendado, lo he dicho porque realmente lo era, es un rico hacendado, y en el caso de Porlán, que trabaja en el Banco de España desde los 18 años, en la Oficina Central de Sevilla, Llosén y Porlán son personalidades liberales, son dandis que tienen una doble vida. En el caso de Llosén, porque la familia es dueña de media campiña de Marchena, como se dice por ahí, y en el caso de Porlán porque es un sportman, fundador del Cine Club Sevillano, una sucursal del que Jiménez Caballero gobierna en Madrid, y Llosén es un personaje extraordinariamente culto, cuyo liberalismo le permite entender todo, entender toda la convulsión que hay en la España de finales de los años 20, concretamente en Sevilla, en la Sevilla que prepara la exposición del 29 y sí, que va a alentar también la revista Mediodía, de la que Llosén va a ser quien la financie y quien la dirija, y Porlán va a ser su secretario. En este universo tan lleno de tensiones, de proyectos, donde también sobrevuela el agotamiento de la corona de Alfonso XIII, en este momento van a confluir una serie de expectativas, ya digo, liberales en el caso de los tres, aunque cada uno de ellos luego, conforme se produzca la fractura del año 36, cada uno se va a conducir por itinerarios singulares. Y comentas, Juan Manuel, en tus textos, en tus documentos que me has mandado, que ese humanismo panteísta de Miguel Hernández está presente también en un afán de Llosén, y lo vinculas con un poema preciso en el que tú los conectas también concretamente por el tema de los versos alejandrinos. Me ha llamado la atención esa conexión y me gustaría que nos explicaras. Hay una convergencia de Miguel y Llosén en su lectura atentísima de 2 grandes maestros. Uno de ellos es Rubén Darío. Ya sabemos que Rubén
a Rubén Darío le pasaba lo mismo que a Marcial Alanda, que era el más grande. José y Miguel hacen una lectura atentísima de la revolución poética, de la revolución estética, también, ¿por qué no?, de la revolución ética que la poesía de Rubén trae consigo. Pero claro, ninguno de los dos se distrae de las aportaciones de Pablo Luis. Y en ese sentido hay dos poemas que yo he articulado, como sabes, que yo he pretendido articular mi intervención de esta tarde a partir de una serie de poemas. Y hay dos poemas de un poema de Miguel y otro poema de José, que tienen una convergencia estrechísima, que es Rubén y Neruda. Concretamente, Miguel, que llega a Jaén en marzo del 37, viene Miguel a cuatro cosas, y una de ellas es a contener el empuje del ejército nacionalista sublevado, de los golpistas, que quieren, de cualquier manera, durante la campaña de la aceituna de la Navidad del 36-37, pues quieren poner en favor de España sublevada, de los golpistas, pues toda la producción de aceituna. Entonces hay un soneto de Miguel, recogido en Viento del Pueblo, que quiero leerlo porque ahí nos encontramos una dimensión nueva de Miguel en lo que toca al soneto. Miguel ha publicado en el año 36, a principios del año 36, ha publicado El rayo que no cesa, un libro que contiene 27 sonetos, y ahora, en Viento del Pueblo, en el año 37, recién llegado a Jaén, pues va a escribir un soneto en alejandrinos que quiero leer porque además nos vincula de manera espiritual con un panteísmo en el que también va a incidir, por el que también va a moverse José. El soneto de Miguel, que tiene que ver con la escabechina que padece la 14ª Brigada Internacional de ingleses, escoceses, irlandeses, que vienen a luchar en favor de la República. Entre ellos viene, por ejemplo, un nieto de Darwin, gente, toda ella, si me permite el término, gente muy pija, gente muy culta, gente de las mejores familias de la Gran Bretaña del año 36. Y en ese soneto, Miguel, un soneto en alejandrino, un soneto que es un epitafio, nos dice ni más ni menos: al soldado internacional caído en España. Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, una esparcida frente de mundiales cabellos cubierta de horizontes, barcos y cordilleras, con arena y con nieve, tú eres uno de aquellos. Las patrias te llamaron con todas sus banderas, que tu aliento llenara de movimientos bellos. Quisiste apaciguar la sed de las panteras y flameaste henchido contra sus atropellos. Con un sabor a todos los soles y los mares, España te recoge porque en ella realice tu majestad de árbol que abarca un continente. A través de tus huesos irán los olivares, desplegando en la tierra sus más férreas raíces, abrazando a los hombres universal fielmente. Este humanismo de Miguel, panteísta y olivarero, también decía, aparece en una pieza de Eduardo Toussaint, también en alejandrino, una pieza que nos toca a la gente de Jaén especialmente. Nos toca especialmente porque José, a propósito de cuya personalidad podríamos
demorarnos bastante porque José, a partir del año 39, es director del Museo Nacional de Arte Moderno, Ajá. uno de los procedentes de la actual Reina Sofía. José decía, en el año 39, en una revista de Argentina, publica un poema titulado Buril divide en muerte, que dedica a nuestro paisano Juan Martínez Montañés. Un poema donde vamos a encontrarnos las constantes rubenianas de ese alejandrino de larga respiración, pero también, y esto es muy importante, nos vamos a encontrar las matrices del panteísmo nerudiano del año 35. Neruda en el año 35 publica unos poemas que luego va inmediatamente a incorporar a la segunda edición de Residencia en la Tierra, donde nos coloca ante la Semana Santa sevillana, nos coloca ante Juan Martínez Montañés, nos coloca ante dos tallas del maestro de Alcalá la Real. Una de ellas luego se revela que no es de Martínez Montañés, sino que es de su discípulo Juan de Mesta, donde Eduardo Llosén, intentando compaginar un espíritu donde confluyan la mesocracia sevillana de ese momento, la aristocracia que ha apoyado a los golpistas y las clases proletarias que en algún momento pues, son extraordinariamente devotas a los cristos en la calle, nos dice que se puede comulgar con la mirada. Voy a leer unos fragmentos de estos alejandrinos que nos vinculan desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista panteísta, al Miguel de soneto a los brigadistas internacionales caídos en Lopera y a ese Josén que va a partir de ese momento a vincularse con el nacional sindicalismo. Os leo una estrofa, es un poema muy largo, os leo una estrofa, por ejemplo la primera, donde hablando con una deixis vocativa, hablando con Juan Martínez Montañés, le pregunta: ¿con qué médula helada de marfil y de cieno, con qué lirio en la noche o qué temblor de junco amasas con la sangre tanta carne celeste y das vida a la muerte y humanizas la gloria? Después de esta pregunta, hace una celebración encendida de la materia, de la madera, como ha hecho Neruda en estas dos estrofas que a continuación os leo. El divino costado que penetra la lanza antes de conocer los filos de la ira, conoció de noviembre el rumor de las talas y los brotes de abril donde pica el jilguero. Hermana de tu carne, de ciprés o de cedro, es la brasa encendida y la viga maestra, el calor, la techumbre y la cuna del niño, toda la intimidad y posible ternura. Para luego rematar ya la pieza, repito, Josén ha leído los tres cantos materiales, concretamente la entrada en la madera de Neruda. Y dice ya para rematar Josén esta pieza que ya anda perdida en una revista argentina, como no sé si he comentado hace un momento, donde dice Eduardo Josén: mirad en la madera la espalda del Señor, se encorva sobre el mundo y dilata sus abrazos. El buril recogió todo el amor divino para que el hombre pueda comulgar con los ojos. Qué bien. Es impresionante este poema. Juan Manuel, también Josén y Miguel Hernández tienen puntos de conexión en la revista Cruz y Raya, ¿no?, que José Bergamín está llevando en Madrid, ¿no?
y allí también se encuentran relacionados con las misiones pedagógicas. Coméntanos esos encuentros. Miguel y José se conocen en Madrid del año 35. José, que ya sabemos que es un rico hacendado, su familia desde finales del siglo XIX se dedica a la exportación del corcho, explota sus fincas sevillanas, extremeñas, que incluso llegan a la raya de Portugal. José vuelve a España en el año 35 y hombre cultísimo, había dirigido la mediodía de la Expo del 29, por decirlo de alguna manera, hombre liberal, tolerante, extraordinariamente culto, se acerca a la tertulia que alienta la Cruz de Raya de Bergamín en el Madrid de Soaña. Y allí conoce a Miguel, que ha publicado en Cruz y Raya, y queda deslumbrado. José queda deslumbrado por Miguel, según sabemos por las memorias de Mercedes Formica, mujer de José, hasta que el Tribunal de la Rota los separa a principios del año. En ese contexto de la tertulia de Bergamín, donde convergen el catolicismo más ambicioso, que no quiere ser tan católico, sino que quiere ser un poco más cristiano, como decía Unamuno, pero también convergen los ideales de una clase que pretende poner la República al servicio del progreso y de la simetría de una España que entonces no era nada simétrica. En ese espacio que va a tener una prolongación en las misiones pedagógicas, van a conocerse Miguel y José y van a fundar una relación humana que ni la guerra va a poner en peligro. Oye, y José y Porlán, siendo los dos, poseyendo una intensidad poética y una actitud poética profunda, tienen dos reacciones diferentes frente al régimen que se implanta después de la definitiva conquista del poder tras el golpe de Estado, ¿no? en el 39. Y los dos evolucionan en direcciones distintas con respecto a eso. Cuenta. Yo sé el matrimonio con Mercedes Formica, que forma parte del círculo más íntimo de Pilar, el primo de Rivera. José va a llegar al Madrid ocupado, adscrito a los servicios jurídicos de las tropas franquistas, y inmediatamente, en abril del 39, ya es inspectore, director del Museo Nacional de Arte Moderno. Forlán, en cambio, íntimo amigo de José desde la Sevilla de los años 20, Forlán vive en Jaén desde el año 34. Ha venido destinado a la oficina que tiene en la capital, el Banco de España. Entonces, el Banco de España ha tenido dos oficinas en la provincia, una en Linares y otra en Jaén. Y Forlán, no olvidemos nunca que va a ser un funcionario de la República. En ese sentido, en el Jaén en el 37, en el que coinciden Miguel y Forlán, ambos son leales y eficientes funcionarios de la República. ¿Por qué esa divergencia de Miguel, del Forlán, de la posguerra, de la guerra y la posguerra, y el itinerario por el que se conduce José, cuando los dos tienen un denominador común liberal? Bueno, Forlán está extraordinariamente vencido
antes de que la República pierda la guerra, estaba vencido por su dipsomanía, por su tuberculosis que empieza ya a manifestarse de modo manifiesto durante la guerra. Esa divergencia que se opera dentro del liberalismo va a ser sintomática. De cualquier manera, hay una dimensión de Forlán que me gustaría hoy poner de relieve, que es que en el año 36 publica con el sello de la revista Mediodía, con las ediciones de Mediodía, de esa Sevilla en la que campea con toda la cuerda dada Quepo, pero impreso en la imprenta de Cobo, en Jaén, en el año 36, septiembre, es decir, a caballo de la Sevilla nacionalista y de la Jaén roja, Forlán publica su único libro edito de poemas en vida, que es Romance y Canciones, del que quiero destacar, del que quiero leer una pieza que nos va a poner ante una tragedia que a él, como poeta, que es, prevé, sin duda alguna, a lo largo de estos octosílabos blancos, pero acordados a esa respiración popular. El poema dice así, es un poema premonitorio de Romance y Canciones del año 36. Dice Rafael Forlán: el no de todo me trae la sirena de ese barco que se está yendo con lluvia, la campana de ese tren que moja de madrugada jaramagos de arrabal, los faroles de esta hora que sabe a carta perdida, a musgo y a nunca, nunca. ¿Dónde habrá soles que vistan de cuerpo el alma? La luna solo tiene lienzos blancos. Qué afán de ser isla verde, soleado pueblo niño, cima, velero de balandro, blanca y quieta de veloz. Habrá desnudos océanos de ojos inmensos cantando. Habrá ojos anchos que sigan sosteniendo la esperanza. Palabras de color simple como banderas, sucesos con las dos caras iguales como la hierba. Las horas serán un friso tranquilo de muchachas ante el mar. ¿Habrá olvido todavía? No, no hay nada. Ya no hay nada tras este crespón que llega, tinta en el agua creciendo, propagándose por lluvias, por olores y ventanas, por sabidas galerías. No hay nada. Las voces ruedan sobre ceniza, los nombres se van en cajas cerradas, paso, paso, enjambre de lutos encarnizados con una semilla ciega, casi triste de saber, casi contenta de dar su adelfa más amarilla. No, la verdad es que es tremendo, ¿eh? Sí, es tremendo. Es tremendo porque además este poema, aunque se publica en septiembre del 36, contra viento y marea, dice el colofón de esta edición de Forlán, impresa en Cobo, pero sellada por la Mediodía de Sevilla. Este poema es premonitorio. Este poema está escrito posiblemente a finales del año 35 y Forlán ya percibe, porque desde su observatorio de su condición de secretario del Banco de España se da cuenta de esas convulsiones que se está produciendo en la sociedad provincial, donde la desafección de las clases acomodadas hacia el proletariado agrícola es presagio de lo peor. Es presagio de lo peor. Y Forlán, además, es un personaje que tuvo una capacidad de producir tremenda, ¿no? Es un verdadero polígrafo, ¿no? Teatro, narrativa, poesía, guiones, crítica, ensayo. Tiene una obra muy dispersa, ¿no? Sí, la obra de Forlán es una obra de altísimo voltaje porque él hace crítica, él publica en la revista Occidente, él publica en la Gaceta de
de Jiménez Caballero, él lee porque es políglota, él lee a los poetas ingleses y franceses del momento de cristalización de las vanguardias. Bueno, hay unas críticas de Rafael Porlán acerca del cine de Buñuel que son, que no han perdido ni un ápice del interés que pueda tener para estudiar las propuestas del surrealismo y del irracionalismo de la España de finales de los años 20 y comienzos de los años 30. Forlán es una persona extraordinariamente culta. Luego, además, también atentísima al pulso de lo popular. Él poco antes de llegar a Jaén, en el año 32, publica un ensayo sobre Valera, la Andalucía de Valera, que deja inédito hasta que en el año 30 póstumamente lo publica la Universidad de Sevilla. Forlán es una persona cultísima, es una persona liberal, es una persona que se hunde en ese Jaén del año 34, que es un Jaén pues en el que vive a escasos 50 metros de Miguel. Cuando Miguel llega a Jaén en el año 37, Miguel vive en el Palacio de la Marquesa del Rincón del Sena y Alfonso, en la calle Llana, y Forlán trabaja en el Banco de España, en la Plaza Santa María, en el viejo edificio del Banco de España, y vive como huésped fijo en el Hotel Rosario, que está enfrente de la fachada del flanco sur de la catedral, enfrente justito del reloj de sol. En fin, Forlán es una personalidad, como han tenido ya ocasión de poner de relieve, pues, María Barrera, escritor, Juan Rubén Moleón, Manuel Urbano, y como no debemos de seguir insistiendo quienes estamos vivos, porque Forlán es un poco el documento que nos habla del ensayo que hace el Jaén de aquel momento para coger el tren de la modernidad. Forlán escribe de una manera, tú comentas, como piezas hondas y malditas, cuyo primitivismo asoma a su autor a visiones de lo misterioso. Perdedor que se resiste a verse vencido. Sí, Forlán, su doble vida, que ya viene de la Sevilla de los años 20, se va a acentuar en Jaén. Forlán frecuenta prostíbulos, ya hemos dicho que está saqueado por su dishumanía, y a partir de eso que comentaba, de su lectura de Valera y de su lectura de Federico. Forlán, por ejemplo, en el ensayo de Valera del año 32, que acaba en Talavera de la Reina, poco antes de desplazarse a Jaén, de ser trasladado a Jaén, Forlán ha leído atentamente a Lorca y ha puesto una cita de su romancero del 28 de Lorca, la ha puesto como referencia de fuste capital al frente de uno de los capítulos de Juan Valera. Forlán, a propósito del que vengo entregando algunos trabajos recientemente, Forlán no nos puede distraer de cómo la modernidad hace un amago muy serio de instalarse en Jaén. Todos los intelectuales de Jaén que después han venido, en alguna medida, me voy a meter yo también en ese lote, somos hijos o nietos de Forlán. ¿Y has seleccionado...? Sí, perdona. Sí, no, continúa. No, te decía que había seleccionado... El poema de Forlán, porque ahora un romance, octosílabo, donde un Forlán ya vencido, no sabemos si por su condición de liberal republicano o vencido por su enfermedad, por la tuberculosis que ya seriamente lo ha saqueado,
en un momento determinado, Forlán encuentra en el cuerpo de una mujer sin nombre, pero que puede ser una mujer que tenga muchos, escribe un poema del que voy a destacar un par de momentos, ¿no? Por ejemplo, Claro. dice Rafael Porrán en un poema que publica en el año 40. Porrán muere en el año 45, con 46 años. Muere de tuberculosis, lo mismo que Miguel. Y muere, como digo, pues ahora va a ser 74 años. El día 8 de agosto hace 74 años que muere Porrán en Jaén, con 46 años, en 1945, y dice en ese poema ya de su último episodio vitales, dice: solo palabras de Dios habitan en este reino, el aire, el árbol, el mar, tu claro cuerpo durmiendo, columnas blancas del mundo, celestes libros abiertos. Para rematar el romance, diciendo: por las veredas del árbol y los arroyos de viento, por los hilos de tu ropa y las venas de tu cuerpo, voy hacia mí y en el cruce de sus caminos me encuentro. La mujer como espacio de salvación, pero no una mujer poseída en exclusividad, sino una mujer que nos posee a todos con nombre a veces también. Qué bonito es. Y también colocas un diálogo formal, un encuentro formal, una conexión formal entre el poema de Viento del Pueblo y esos romances, ¿no? Sí. Viento del Pueblo de Miguel y esos romances de Porlán, ¿no? Y tú los conectas también precisamente pues por la forma, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta que el romance va a ser el continente más frecuentado por la poesía culta y popular durante la Guerra Civil. En fin, podríamos hablar del romance de 1928 cuando Ramón Menéndez Pidal lo recupera como espacio de la tradición que quiere ser moderno. Federico, ese mismo año, publica su romance. A lo largo de los años 30, el romance va a ser un metro frecuentadísimo por quienes quieren compaginar una tradición que no haya perdido atención a lo oral, pero también de una tradición que quiera ser moderna porque contenga todos los atrevimientos más llamativos. Bien, comparten Porlán y Miguel una dedicación especial al romance. Aunque Miguel, cuidado, seamos serios, Miguel no incluye ni en El hombre acecha, ni en Viento del Pueblo, no incluye muchos romances octosílabos. ¿Por qué? Porque Miguel, ya desde Viento del Pueblo, del año 37, y del hombre acecha, que se va a quedar ahí en la capilla pendiente de encuadernar en un imprenta de Valencia en el año 39, cuando entran las tropas golpistas a ocupar Valencia, nos vamos a encontrar con que Miguel no frecuenta el romance octosílabo por razones que tienen que ver con el desgaste que ese procedimiento, que ese continente ha venido experimentando desde el año 28, cuando Menéndez Pidal y Federico, fíjate que ha dado un nombre, ¿no? La historiografía más seria que nos va a recuperar el Miosi, y la modernidad más atrevida que va a suscitar todo tipo de prevenciones en Dalí y en Buñuel,
se sirva de ese metro tan pegadizo al oído, porque tiene que ver con con el grupo fónico de cualquier humano que suele hablar a veces en registros que tienen que ver con el oído. Y ese romance, o sea, esa, digamos, estrategia la utiliza Miguel precisamente también para Viento del Pueblo, para llegar, ¿no? Para llegar directamente con esa facilidad, sabiendo que ese es el ritmo poético que está más cerca, ¿no? Sí, sí, Miguel está claro que quiere conectar con el gran público. Un gran público que podríamos revisarlo en los índices de analfabetismo que hay en la España de aquel entonces, y Miguel se da cuenta de que tiene que sintonizar con los destinatarios de su obra, una obra de expresa dimensión vocativa, propagandística, que quiere llegar al alma de cada quien hablando de claro y en su lenguaje. Miguel se va a decantar por un... Y aquí, este es el atrevimiento de Miguel, este es el tour de force que Miguel pone encima de la mesa. Y es que en un momento determinado se va a distraer del romance octosílabo para poner en juego metros infinitamente más cultos, como son los alejandrinos y los endecasílabos. Metros que forman parte de la tradición culta, en algún caso de la tradición italiana y en algún caso de la tradición hispanoamericana. Es decir, el endecasílabo garcilasiano vinculado con los maestros italianos y en el caso del alejandrino con la recuperación que hace este metro Rubén. Y en esos poemas de Viento del Pueblo y del Hombre Acecha, Miguel nos va a descubrir la dimensión popular de estos 2 metros cultos, digamos, saltando sobre sus ojos. Miguel quiere ser popular, pero se da cuenta de que el romance está desgastado por el uso, también porque Ramón Gaya y Manolo Alto Laguirre han criticado algunas de las supuestas facilidades de Miguel, sobre las que podríamos hablar. Consciente Miguel de que el romance está romo en alguna medida, va a despeñarse por hacer una poesía popular de resoluciones cultas. Y eso es lo que hace en un poema memorable, que es Llamo a los poetas. Un poema que, para cerrar la intervención, si te parece oportuno, aparte Claro de que sí. la postilla que vas a hacer tú, quiero leer entero por varias razones. En primer lugar, por la dimensión vocativa. Miguel siempre está hablando. Nosotros estamos hablando hoy aquí en esta conversación ante nuestros potenciales espectadores, y estamos hablando porque hablando nos entendemos la gente. Y esa vocación deística de construir todo en segunda persona, bien del singular, del tú al tú, del yo al tú, bien en el plural, del yo al vosotros, del nosotros al vosotros, es el epicentro de ese Miguel de la guerra, que luego se va a continuar en el romance y cancionero de la ausencia. Fíjate qué título, ¿eh? Romancero y cancionero de ausencia, romance y canciones, romancero gitano, Menéndez Pidal, desde el 28. Voy a acabar leyendo este poema de Llamo a los poetas, donde Miguel nos habla de algo capital para nuestro tiempo, que es la verdad y la mentira. Y hace un llamamiento a los poetas. Yo me doy por aludido. El otro día
el maestro Antonio Carvajal, la profesora Yolanda Ortiz, sostenían su discurso a partir de dos elementos. Antonio Carvajal hablaba de la presencia de Miró, de Gabriel Miró, con todo ese modernismo exuberante que Miró pone encima de la mesa. Y la profesora Ortiz también nos llamaba al orden del vitalismo de Miguel, vitalismo modernista, alejandrino, rubeniano, verdad, mentira, todas esas cosas están en este llamo a los poetas del hombre acecha de Miguel, con el que quiero cerrar mi intervención. Llamo a los poetas. Entre todos vosotros, con Vicente Alessandre y con Pablo Neruda, tomo silla en la tierra. Tal vez porque he sentido su corazón cercano, cerca de mí, casi rozando el mío. Con ellos me he sentido más arraigado y hondo, y además menos solo. Ya vosotros sabéis lo solo que yo voy. ¿Por qué voy yo tan solo? Andando voy, tan solos yo y mi sombra. Alberti, Alto Laguirre, Cernuda, Prados, Garcias, Machado, Juan Ramón, León Felipe, Aparicio, Oliver, Plaja. Hablemos de aquello a que aspiramos, por lo que hacemos lentamente. Hablemos del trabajo, del amor sobre todo, donde la telaraña y el alacrán no habitan. Hoy quiero abandonarme tratando con vosotros de la buena semilla de la tierra. Dejemos el museo, la biblioteca, el aula sin emoción, sin tierra, glacial para otro tiempo. Ya sé que en esos sitios gritará mañana mi corazón helado en varios tonos. Quitémonos el pavo real y suficiente, la palabra con toga, la pantera de acechos. Vamos a hablar del día, de la emoción del día. Abandonemos la solemnidad. Así, sin esa barba postiza ni esa cita que la insolencia pone bajo nuestra nariz, hablaremos unidos, comprendidos, sentados de las cosas del mundo frente al hombro. Así descenderemos de nuestro pedestal, de nuestra pobre estatua, y a cantar entraremos a una bodega, a un pecho o al fondo de la tierra sin el brillo del lente polvoriento. Ahí está Federico. Sentémonos al pie de su herida, debajo del chorro asesinado, que quiero contener como si fuera mío, y salta, no se acabe entre las fuentes. Siempre fuimos nosotros sembradores de sangre, por eso nos sentimos semejantes del trigo. No reposamos nunca, y eso es lo que hace el sol y la familia del enamorado. Siendo de esa familia somos la sal del aire, tan sensibles al clima como la misma sal. Una racha de otoño nos deja moribundos sobre la huella de los sepultados. Eso sí, somos algo. Nuestros 5 sentidos en todo arraigan, piden posesión y locura. Agredimos al tiempo con la feliz cigarra, con el terrestre sueño que alentamos. Hablemos. Federico, Vicente, Pablo, Antonio, Luis, Juan Ramón, Emilio, Manolo, Rafael, Arturo, Pedro, Juan, Antonio, León Felipe. Hablemos sobre el vino y la cosecha. Si queréis, nadaremos antes en esa alberca, en ese mar que anhela transparentar los cuerpos. Veré si hablamos luego con la verdad del agua, que aclara el labio de los que no han mentido. Bueno, el Miguel en plena energía, ¿no?
qué tremendo poeta y qué verdades, ¿no? Qué verdades. Las coloca de una forma terrible, ¿no? Terrible, dura, pero al mismo tiempo con una hipersensibilidad y con una capacidad poética descomunales, ¿no? Que conmueven, ¿no? Sinceramente, bueno, a mí por lo menos me dejan siempre con las ganas de calmar y de pensar y de disfrutar esa capacidad de Miguel. Pues, Juan Manuel, yo quiero darte las gracias de nuevo. Quiero decirte que me ha encantado este repaso que nos has dado por ese triángulo, ¿no?, que has sido capaz de montar y de colocar también a nuestro Jaén entre medias y hacer que contextualicemos también a ese Miguel Hernández en personajes muy poco conocidos de la poética que también estaba funcionando en aquellos momentos. Y te agradezco tu trabajo, te felicito y espero que a nuestros acompañantes por estos medios telemáticos también les haya parecido. Gracias y hasta la próxima. Gracias a la Fundación, gracias a ti, gracias a la Diputación por contar conmigo. Soy yo el agradecido y además cuando me ponéis a trabajar con estos encargos me doy cuenta de lo mucho que tenemos todavía que leer a los maestros, sí, y de lo que tenemos que, de las elasticidades que tenemos que exigirnos para que la tradición de la estética se revele como una lección ética necesaria para estos malos tiempos que nos acosan en nuestros días. Muchas gracias, Marcelino, por tu invitación. Nada. Encantado. Me quedo con tus reflexiones. Siempre nos ayudará la poesía. Gracias por este diálogo. Gracias. Un abrazo. Hugo. Un abrazo.